da Bachaca, Azteco Ordua Alachea, proposición de alcaldía para la modificación de la hora de inicio de la sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre de 2014. Lehenengotabehin proposamena Aztergaien zerrenda ezartzea bozkatu behar da. En primer lugar, hay que ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Hamalgarren puntu hau gai ordenean sartzearen aldeko bozkak. Hurrengo azaroko plenoko ordua aldatzea proposatzen dugu. Azaroaren 25ean dakizuenez, emakumeganako zuzentzen den biolentziaren kontrako eguna baita. Eta egun horretarako antolatuta dago ekitaldian, udal moduan zenolako jarrera dugun gai honen inguruan plazaratuko dugu, adierazpen instituzionalaren bitartez. Beraz, plenoko ordua eta ekitaldi honen orduan kointziditzen duenez, 6etara aurreratzea proposatzen dugu. Eta 7etan plenoan, eten bat egingo genuke guztiok bertaratzeko. Berta, zerbait esateko, lehenengoa? Sí. Bueno, esto lo haremos en la Junta de Portavoces. Yo en principio no estaba totalmente de acuerdo, pero claro, ahora veo que hay varias personas que no pueden cambiar la hora, que no pueden acudir al pleno a la hora que pretendemos. Sí, entonces yo, ante eso, pues me voy a abstener. ¿No? ¿Teresa? Nosotros también hemos conocido que hay personas que tienen dificultades y con nuestro voto no queremos forzar a que se desarrolle un pleno por la ausencia de personas que no pueden asistir. También en ese sentido nos vamos a abstener. La primera noticia no, porque el viernes yo en la Junta de Portavoces dije que había 3 personas que tenían sus dudas y que iban a intentar mandar sus acciones para el servicio. Pero no, vamos a ver, ese tema, si se hubiera querido acordar antes, o sea, había tiempo suficiente, ha habido desde la Junta de Portavoces hasta hoy, precisamente ahora mismo, para decir si esas personas podían acudir a ese pleno o no podían acudir, cosa que en la Junta de Portavoces se dijo que no había ningún tipo de problema. Y ya que tienen, no lo sé, si vosotras no sé cuándo habéis tenido la información esa, desde luego nosotras a partir de la Junta de Portavoces no la hemos tenido. Y si hemos traído este punto al pleno ha sido porque creíamos que había el consenso que había en la Junta de Portavoces. Vaya sorpresa, ahora mismo, que parece ser que no existe. Es interesante. Consenso en la Junta de Portavoces no hubo, yo lo planteé y creo que las 2 portavoces y los grupos pueden comentar. Yo dije que había 3 personas que tenían problemas que lo iban a intentar modificar para poder estar a las 6 y se dijo que se vendía por si lo podían hacer. No lo han podido hacer, con lo cual, pues en este momento nosotros no... Vale, yo pues hubiera estado muy bien el que antes de este pleno, que es donde lo votamos, todos los demás, no exclusivamente el Partido Socialista y el Partido Popular o las personas, me da exactamente igual, sino nosotros, los del grupo de gobierno que fuimos los que propusimos este cambio, dado que era el 25 de noviembre, hubiéramos tenido noticias de que esas personas no podían acudir a ese pleno a esa hora. Lo hubiéramos agradecido profundamente, ya que anteriormente y el viernes anterior se os mandó un email para deciros, o el viernes no, anteriormente, se os mandó un email para deciros que íbamos a tratar este tema en la Junta de Portavoces y que por favor, una semana antes, y que por favor llevarais a la Junta de Portavoces eso a ser posible a cabo. En la Junta de Portavoces, por lo que se dijo es que se iba a intentar, y perdóname, pero yo por lo menos entendí en ese momento que esas personas podían asistir. Si eso no es así, os hubiera agradecido que nos lo hubierais dicho, que en el transcurso de la Junta de Portavoces al Pleno, decirnos que esas personas, o las personas que fueran, me da igual, que no podían venir. Y ya está. ¿Por qué esto hubiera sido completamente diferente, Josu? Porque cuando hacemos este tipo de modificaciones para asistir a un pleno, lo hacemos con el amplio consenso de todos y siempre ha sido así. Pues la última respuesta ha sido hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, que es cuando estamos con las 2 portavoces de la oposición y se lo comentamos. Nosotros tenemos problemas. Pero te vuelvo a repetir que me parece muy interesante que se lo hayas contado a quien tú has considerado. El asunto es que la propuesta la hemos llevado nosotros, la hemos puesto nosotros, dimos la información ahora mismo pues casi 10 días antes y en este momento preciso, en el momento en el que tenemos que votar este punto, nos encontramos que bueno, pues que esas personas, por la razón que sea, no pueden acudir. ¿Cuál es la razón? Me gustaría que me explicarais de cuál ha sido la razón, digo, para saber
conocer la razón por la que no se nos ha comunicado esta información anteriormente. Igual que se les ha comunicado al resto, porque muchas veces nos hemos juntado antes de un pleno, hemos ido a alcaldía, nos hemos juntado todos, hemos hablado de la situación que había y a partir de ahí hemos tomado decisiones conjuntas. No como se ha hecho, me parece que en el pleno de septiembre fue también así. Pues las razones únicas y exclusivamente son laborales, no hay más razones por las que no pueden venir. Yo no estoy hablando de las razones por las que esas personas no puedan venir, que francamente pues tendrán sus razones. De lo que estoy hablando es de la razón por la que no nos habéis dicho en por qué nos encontramos, después de haberos comunicado hace 10 días que esta modificación se podía dar, nos encontramos en el momento precisamente que vamos a votar este punto sin saber que hay 3 personas que no pueden acudir ese día a esa hora al pleno. Esa es la razón que te estoy preguntando, no otra. Pues no hay ninguna razón explícita, pues no, sencillamente hemos coincidido esta mañana, porque esta tarde, perdón, a las 7, porque teníamos que tratar unos temas y es cuando lo hemos planteado. Pues sencillamente no ha habido más, pues no he ido a estar contigo, pues es la única razón. No, a estar conmigo y con el resto de portavoces para decidir qué es lo que vamos a hacer, como lo hacemos otras veces. Como lo hacemos otras veces. Porque desde luego que nosotros lo que queremos es que absolutamente todas las personas y facilitar la vida a las personas, a los miembros pues del pleno del ayuntamiento. Lo que no podemos hacer es de repente ahora, pues bueno, pues sí, pero sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de argumento anteriormente, sin habernos comunicado después de tener la información durante 10 días anteriormente, después de haber tratado este tema en la Junta de Portavoces, A ver qué parte no entiendes. Una cosa es que yo como portavoz haya hablado con las dos portavoces de los otros 2 grupos y les haya comunicado los problemas que nosotros tenemos y no os lo haya comunicado a vosotros. Ese es un punto. El segundo punto, vosotros habéis podido mandar el correo electrónico diciendo lo que pretendíais hacer hace 3 meses, pero si esta tarde es cuando realmente ya no había otra posibilidad de cambiar de resolver esos problemas personales de cada uno de ellos, pues lógicamente no podemos decir que podemos venir. Otra cosa es que efectivamente yo haya podido ir a deciros que no podíamos estar o porque no nos podríamos apuntar. Perfectamente, ahí tienes razón, pero el resto no. Es que precisamente de eso te estoy hablando. Te estoy hablando de que podíais haber venido antes de empezar este pleno, nos podíamos haber juntado todos y podíamos haber hablado. De hecho, ahora mismo vamos a hacer un receso y vamos a hacer lo que no hemos hecho anteriormente y vamos a hablar de este tema y a ver qué es lo que hacemos y qué es lo que decidimos. Luego hablamos. Bueno, azkenean erabaki dugu puntu hau gai ordenetik ateratzea. Gainontzeko alderdiekin hitz egin da, alderdi popularrak enduta, ez dara gurekin hitz egitera etorri. Adostu dugu udalbatza hori asteazkenera pasatzea, arratsaldeko 7:00 denok etorri ahal izateko, baina honek prozedura udalbatzarekiko prozedura arrazotsu bat edo dakar. Orduan egingo duguna da, orain puntu hau gai ordenetik atera, ondoren argibideta sustapen kontrolatalean presasko mozioko momentuan, hor presasko mozio moduan sartuko dugu, eta onartua bada puntu hori aurrera aterako da eta horrela aterako dugu, betiko moduan, beti puntu hori sartzea bozkatu egiten dugu. Hemen daukagun testu hau moldatu egingo dugu, presasko mozio moduan, bozkatu egingo da eta horrela 26 pasatu egingo dugu. Gehien gozoz izan behar da, Beraz, hau bukatuta, orain argibide sustapen eta kontrolatalean sartzen gara, presasko mozioetan badaukagu behintzat presasko mozio bat, hau gurea dana, ez dakit gehiagorik dagoen ala ez. Beraz, orain bozkatu egin behar da, urgentzia bera. Beraz, puntu gai ordenean sartzearen aldeko bozka, gehien gozoz izan behar dena, oso ondo, onartua, eta orain, bozkatu egiten dena da. Está previsto por acuerdo plenario que la próxima sesión plenaria, euskaraz irakurriko, 2014ko azaroko horiko osoko bilkura hilaren 25ean arratsaldeko 7:00 egitea aurreikusita dago. Udalbatzak hartutako erabakiaren arabera. Alabaina, egun zehatz horretan, emakumeekiko indarkeriaren aurkako eguna dela eta
osoko bilkura egitea aurreikusita dagoen ordutegian bertan dauden mobilizazioak eta ekitaldiak oztopatzeko hurrengo egunean 7:30 egitea proposatu egiten dugu. Beraz, akordioa da 2014ko azaroko 20ko osoko bilkura hilaren 26an egitea arratsaldeko 7:30. Eztabaidatzen da, Berta, zerbait esateko? Teresa? Josu? Ez? Bale, ba. Honek ekarriko luke testua, printzipioz adostu beharreko testua azaroaren 25koa, azaroaren 25 bera baino lehen onartua izateko bozeramaile batzordean hitz egingo genuke aste gaion buruz. Printzipioz udalbatza honetara ekartzea zegoen pentsatuta, bai azkenean erabaki dugu ez ekartzea eta hurrengo hilabetean tratatzea eta bozeramaileen batzordean tratatu egingo dugu. Beraz, hurrengo eskatuko dugu. Puntu honen edo mozio honen aldeko bozkak, orain albideratu da, jende guztia udalbatzara etortzea 26an. Beste moziorik eta ez dagoenez,